Buenas tardes. Los integrantes del grupo número 1, Eni Bedoya Bolívar, Yulia Alexandra Rodríguez Rodríguez, Judy Carolina Suárez Castro. Vamos a exponer la clasificación de las empresas y los estándares internacionales de contabilidad. ¿De qué trata la primicia y autonomía de la Ley 1314 de 2009 cuando se predican las normas fiscales respecto a los estándares internacionales? Pues bien, los países han adoptado los estándares internacionales de información financiera, han clasificado las empresas por grupos y así como en Colombia los órganos de control fiscal y contable han mantenido unas normas con base a los estándares internacionales que regulan la información financiera bajo decretos y leyes. A esto se le conoce como primacía y autonomía. ¿Cuál es la proporción entre grandes empresas y pymes en el país? Las proporciones entre grandes empresas y pymes en Colombia están dadas por varios factores a tener en cuenta. Se puede tomar como grandes empresas en Colombia aquellas que trabajan con la bolsa de valores o que tengan más de 200 trabajadores o que sus activos totales sean superiores a 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Las pymes, por su parte, establecen que la planta de personal debe estar entre 11 a 200 trabajadores o que sus activos totales estén entre 500 a 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Quién le exige a las prestadoras de información financiera si están cumpliendo con el nuevo marco técnico normativo contable? En Colombia, el órgano encargado de exigir el cumplimiento del marco técnico contable es la Junta Central de Contadores y de manera internacional es el AIC y la ACCA. ¿Qué variables tiene en cuenta su país para clasificar las empresas en grandes, pequeñas y medianas? Las variables a tener en cuenta para la clasificación de las empresas entre grandes, pequeñas y pymes en Colombia están dadas por varios factores a tener en cuenta, como lo son la cantidad de activos, el número de empleados, entidades de interés público, ser sucursales de compañías extranjeras que apliquen NIF, entre otras características que están contenidas en los en los decretos 2420 de 2015 y 2270 de 2019. Revise si el decreto 2483 de 2018 se le incorporaron las enmiendas recientes del SMEIG. En el primer marco técnico normativo para el Grupo 1, que se recomienda por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, se incorporan las enmiendas a las normas NIF del Grupo 1, al igual que las correcciones de redacción para los estándares del Grupo 1 y correcciones de redacción con el fin de contar con un instrumento jurídico actualizado. ¿Qué aspecto incorporó la Ley 1819 del 2016 del Marco Técnico Normativo Contable en la norma fiscal? Se hicieron varias modificaciones y se acogieron algunos procedimientos de medición de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos para determinar los impuestos de renta, minimizando las diferencias entre la información contable y la información fiscal. ¿En qué consiste la contabilidad multipropósito? La información puede ser usada de manera contable y al mismo tiempo de manera fiscal, con estados financieros adecuados con las normas internacionales. ¿Qué aspectos nuevos incorporó o suprimió el decreto 2483 de 2018? El decreto 2483 de 2018 incorporó los estándares internacionales de información financiera para los grupos 1 y 2 y dejó de lado las pautas para clasificar las empresas en uno de los grupos de los estándares internacionales.
Consulte el último decreto, el 2270 de 2019, y a qué grupos de empresas aplica. El decreto 2270 de 2019 fue publicado con la finalidad de realizar cambios relacionados con los procesos de contabilización en entidades que califican en el grupo 1 y que deben ser aplicados en la elaboración de los estados financieros al cierre contable. ¿Cuál es el objetivo del marco técnico normativo contable? El objetivo de esta información unificada es trascender el hemisferio con el fin de unificar la información y que todos los usuarios tengan un mismo lenguaje para los negocios. ¿Cuáles son los objetivos de los estados financieros en las pymes? El objetivo de los estados financieros de las pequeñas y medianas entidades permite que las cualidades de la información contenida en los estados financieros de las pymes sean útiles sobre el estado financiero de la empresa. ¿Cuáles son las características cualitativas fundamentales de las pymes? Las principales características cualitativas son la relevancia, la fiabilidad y adicionalmente debe ser oportuna, completa y comparable. Para las pymes, las gerencias de una entidad deberán utilizar su juicio profesional para desarrollar y aplicar una política contable que dé lugar a información tanto fiable como relevante para la toma de decisiones. ¿Cuáles son las características cualitativas de mejora en las pymes? Las características cualitativas de mejora son aquellas que, sin ser indispensables para que la información financiera sea útil, incrementan la utilidad de dicha. Entre ellas se encuentra la verificabilidad, la oportunidad y la comprensibilidad. ¿Cuáles son las hipótesis fundamentales para MTNC? Para el grupo 2. Las hipótesis fundamentales que sirven para la elaboración de los estados financieros principales son la de devengo y la de la empresa en funcionamiento. Ambas están reconocidas como principios contables. ¿En qué papel desempeñan las políticas contables en los estados financieros? Las políticas contables son los parámetros bajo los cuales una entidad reconoce, mide y revela todas sus transacciones económicas, es decir, los lineamientos para preparar los estados financieros. ¿En qué consiste el control o conciliación fiscal? La conciliación fiscal constituye una obligación de carácter formal que se define como el sistema de control o conciliación mediante el cual los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios obligados a llevar contabilidad deben registrar las diferencias que surjan entre la aplicación de los marcos técnicos normativos contables y las disposiciones del estatuto tributario. ¿Sobre qué base se liquida el impuesto de renta y complementarios? El impuesto de renta se determina aplicando la tarifa del impuesto sobre la base gravable que se conoce como renta líquida gravable. Se puede decir que la renta líquida es lo que el contribuyente gana en un año, determinado por los ingresos, a los que se le resta los costos y gastos y algunos beneficios tributarios. ¿Qué diferencia encuentra entre la conciliación fiscal y la depuración fiscal? La conciliación contable es la agrupación de todos los pasivos, activos, deudas y ganancias de las empresas durante un periodo determinado, o sea, es el registro de los movimientos. La conciliación fiscal se aplican los impuestos a los que están obligadas las personas. A través de la conciliación fiscal sabemos la cantidad que se habrá de pagar al gobierno en impuestos, así como las cantidades autorizadas que podrán ser deudas de los mismos.
Muchas gracias.